voy a tocar un tema que es muy controversial. Y es el tema acerca de las maldiciones generacionales, maldiciones que no existen por ningún lado de las escrituras. Voy a hablar para todos y voy a utilizar una Biblia común, la Biblia Reina Valera. Acá quien nos guía es el Espíritu de Santidad y voy a leer tal cual como está. Sabemos que el nombre de nuestro creador es Yahweh y solamente voy a utilizar Yahweh y el resto lo voy a dejar como está. Porque esto tiene gran controversia dentro del cristianismo como dentro de otras denominaciones. Vamos a leer tal cual como está y vamos a usar primero Éxodo 20, que es el principal de todo, donde se basan estos falsos pastores para decir que existen maldiciones generacionales que se heredan, es decir, de la primera hasta la cuarta generación, porque Yahweh lo establece así. Eso es falso. Él no está hablando de ninguna maldición, dice maldad, y la maldad no tiene nada que ver con la palabra maldición. Ahora, él está hablando en este caso de la idolatría, pero no está diciendo que los hijos van a pagar por el pecado de los padres. Y lo vamos a ver en 3 pasajes bíblicos. Vamos a ser breves, cortito. En Éxodo está hablando de los mandamientos, y uno de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Acá, visito la maldad. ¿De qué está hablando? ¿De maldiciones? No, está hablando de maldad. En otras versiones dice visito la iniquidad. La iniquidad es igual a pecado. ¿Y el pecado qué es? Es la infracción que se comete a los mandamientos de Yahweh. ¿Qué infracción se comete? El hacer lo malo delante de sus ojos, así de simple. No estamos hablando de maldición, estamos hablando de la maldad de los hombres, que hacen lo malo delante de los ojos de Yahweh. Entonces dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero Yahweh habla sobre los hijos que los aborrece, es decir, los que aprendieron, que escucharon de sus padres. Por eso nos vamos a ir a Ezequiel 18, es importante esto. Y en Jeremías 31 también habla sobre el refrán que se hablaba en la casa de Israel, que eso siguió en el Nuevo Pacto en Juan 9, después con el ciego de Siloé. Bueno, todo eso lo voy a leer. Sin embargo, Yahweh está diciendo: visito la maldad de los padres. Visita es que trae castigo, por supuesto, sobre lo malo que hicieron los padres y los hijos que los siguieron. Es decir, en este caso estaba hablando de la idolatría, de adorar imágenes, de inclinarse a ella, de honrar otros dioses que no sea a Yahweh. Está hablando de que los hijos practicaron. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos algo, 6 es lo que no toman los pastores evangélicos que tuercen la escritura para sacar ganancia, conveniencia de las ovejitas ignorantes que se tragan el cuento de que tenemos que escarbar nuestro pasado, sacar nuestra niña o niño interior para sanar ese pasado que Yahushua, nuestro Salvador, no pudo quitar con su muerte en el madero. Entonces no sirvió de nada su muerte. Estamos atados al pasado porque nosotros lo traemos, porque nosotros no queremos salir de ese pasado. No es porque viene de un clan, de una herencia genética de 400 años atrás. No se trata de esas cosas. Entonces, en la parte 6 de Éxodo 20 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él está hablando: visito la maldad o la iniquidad en los mismos, lo malo que hacen, de los padres sobre los hijos, de los que me aborrecen, dice, de los que practican, los hijos practican lo mismo que los padres, en este caso era la idolatría, pero puede ser otra cosa también. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este caso ya se rompe la falsedad de lo que hablan los falsos pastores de decir que Yahweh trae maldiciones hasta la cuarta generación. Si Yahweh traería maldiciones que se siguen en cadena hasta la cuarta generación, no habría descendencia. Y es ahí donde también tenemos que ponernos a pensar: ¿dónde sacó Yahweh un hijo bueno si hasta la cuarta generación todo perecía? Por eso es importante ahora pasar a Ezequiel 18 para saber qué realmente nos estaba diciendo en Éxodo, como también en Número y en Deuteronomio, que repite lo mismo. En Ezequiel 18 dice: el alma que peque, esa alma morirá. Está hablando de morir físicamente, está hablando de dos cosas: morir físicamente como también espiritualmente. Ya me está hablando de morir espiritualmente. Entonces dice: vino mi palabra de Yahweh diciendo: ¿qué pensáis vosotros lo que usáis? Ese refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es una dentera? Nosotros tenemos que buscar qué es una dentera. Es cuando los dientes o las encías empiezan a dolerte o a sentir una incomodidad que es insoportable.
Entonces, en Jeremías dice, no se escuchará más ese refrán en toda la casa de Israel que dice que los padres comieron uva agria y los hijos sufrieron, es decir, como heredad, el dolor que se produce en los dientes o en las encías. Sin embargo, Yahweh está descartando esto como maldición generacional. ¿Por qué? Porque ya venía de antaño, y si venía de antaño, imaginémonos que esto se vuelva a repetir al día de hoy. Porque esas malas enseñanzas, sí, incluso tenemos en el nuevo pacto, que lo voy a leer un poco más adelante, porque es lindo detenerlo en cada párrafo para pedir sabiduría y entendimiento a lo que debemos entender lo que está transmitiendo como mensaje. Entonces Yahweh dice lo siguiente: vivo yo, dice Yahweh, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá espiritualmente. Eso está hablando. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no conviene sobre los montes, ni alzare sus a los ídolos, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a leer todo porque se hace largo, que la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, y en mi ordenanza caminaré y guardaré mi decreto para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Yahweh. Entonces, fijémonos que él hizo lo recto delante de sus ojos, y este vivirá, dice. Hace la parte dice más, si engendrare hijo ladrón. Yo me detengo en esta parte. Esta secta que dice que las maldiciones generacionales vienen de padres a hijos, que lo heredan sanguíneamente, genéticamente, están hablando de que los padres, por ejemplo, los padres violentos, tienden a pasarles a sus hijos por herencia, ya de la sangre, la violencia. Es decir, que el hijo o la hija van a ser violentos sí o sí. Si fue alcohólico, también dice que le van a heredar a los hijos la tendencia de querer tomar alcohol por la sangre. Muchos pastores o muchas personas creen que, o mal enseñan los pastores, que el alcoholismo se hereda por la sangre, es decir, 100% del niño o la niña va a salir alcohólica o alcohólico debido a que esto se hereda por el gen, por la sangre, y esto no es verdad. Sí, lo que puede ocurrir cuando la madre es alcohólica, que es la que está gestando al niño, producir malformaciones, problemas congénitos u otras enfermedades, pero nunca la tendencia de que el niño o la niña va a salir alcohólica o alcohólico. Esa es una estupidez inventada como otras tantas mentiras. A eso me refiero. La escritura no habla de maldiciones que los padres hicieron en su antepasado, al menos que los hijos lo hayan visto, lo hayan practicado, les gustó y lo siguieron. Esa es la escritura. De lo que los hijos, viéndolo, y más adelante lo voy a leer, siguieron y lo hicieron. Pero nunca habla que se traspasó una maldad de padres a hijos o una enfermedad de padres a hijos, aunque hoy hay mucha controversia con el tema de las enfermedades, porque hoy existen muchas enfermedades que los hijos heredan de los padres, pero sabemos que la ciencia avanzó muchísimo, y si la ciencia avanzó muchísimo, hay muchas cosas que pueden generar ciertas enfermedades, como ya sabemos, rechazos, tenemos las aguas contaminadas, el aire contaminado, los alimentos contaminados. No puedo hablar mucho porque me censuran, porque no tenemos expresión de libertad. Con eso ya se dice todo. La verdad que estamos viviendo en un mundo muy diferente a lo que era anteriormente. Hay nuevas enfermedades, malformaciones por muchas cosas que la ciencia ha metido mano, y en ese caso muchas de las enfermedades que vienen acompañadas al nacer los niños de sus padres son provocadas justamente por uno de los más grandes sospechas. Pero bueno, mucho no puedo hablar acerca de esto, cosas que antes no existían. Sin embargo, ya decía que esto no se iba a escuchar más como refrán en la casa de Israel. Si seguimos hablando de eso, siguen todavía nombrando este refrán que no existe. Había quedado una parte del video donde dice que si engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga algunas cosas de esta, y que no haga las otras, sino que comiera sobre los montes. Bueno, vuelve a repetir todo lo mismo, y hace una pregunta ya, bueno, ¿vivirá este? No vivirá. Todas esas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces, se corta esa falsedad de los pastores evangélicos que dice que el padre le heredó el pecado a su hijo. ¿Por qué? Porque el padre fue justo y le nació un hijo ladrón que hizo todo lo contrario,
de lo que hizo su padre. Entonces, acá abajo, en la parte 14, deja bien clarito todo lo que estamos hablando anteriormente. Dice, pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hicieren según ellos. Acá se corta completamente lo que la falsedad de las maldiciones generacionales. Porque Yahweh habla de lo que los hijos vieron de sus padres, pero no se complacieron. Y ahí entra Éxodo 20, en donde dice, vamos a hacerlo simple. Visitaré lo malo que hicieron los padres sobre los hijos que siguieron lo que los padres practicaron y se lo pasaron a sus hijos que siguieron lo mismo hasta la tercera y cuarta, hasta ese corte. Pero entre esas generaciones, Yahweh dice, y haré millares de misericordia a quienes guardan y aman mi mandamiento. De esta generación, muchos no siguieron ni practicaron lo que vieron u oyeron de sus padres. De cierto, vivieron, no heredaron sus maldades, porque realmente fue una maldición que Yahweh puso sobre la primera y cuarta generación y todos pagarían lo mismo. No se trata de eso. Entonces ahí queda muy claro que Yahweh está diciendo que viéndolos no hicieran según ellos. Y dice, no comieron sobre los montes, vuelve a hablar exactamente de lo mismo. Entonces dice, este no morirá por la maldad de su padre, claramente ya lo está diciendo, de cierto vivirá su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad, no por maldiciones, por su maldad, por lo malo que hizo. Y si digiereis, hace una gran pregunta, muy importante, ¿por qué el hijo no lleva el pecado del padre? Es una gran pregunta que Yahweh mismo está haciendo. Y él responde, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. En la parte 20 dice, el alma que pecare, este morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Yahweh respondió, ¿por qué razón? El hijo no va a llevar el pecado del padre, porque es lo justo y lo bueno. Justamente lo que dice en Éxodo 20, entre esa generación, el que ama y guarda sus mandamientos, vivirá. Así que no existe maldición generacional. Además, tenemos otro pasaje en el Nuevo Pacto que se seguía repitiendo en toda la casa de Israel, porque desde ese entonces viene hasta el día de hoy. Y vamos a ver ese pasaje. A la parte de Juan 9, recordemos, lo estoy leyendo en una Biblia Reina Valera cristiana, y dice, al pasar Yahushua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿qué pecó? Este es su padre. Fíjese que ellos vuelven a referirse al pecado que cometió o ese o los padres para que él naciera de esa manera. Y dice, para que haya nacido ciego, esa es la pregunta que dicen los discípulos. Y respondiéndole, Yahushua le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él. Ahora, la gran pregunta es, si no existieran personas con esas enfermedades congénitas, con todo lo que hoy existe, hoy no habría testimonio en el mundo. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que tomar como lo más lindo y bueno que nuestro Padre Yahweh ha puesto en nosotros es el testimonio. Y el testimonio sirve ¿para qué? Para amarnos a nosotros mismos como nuestros semejantes. De por sí solo se resume en 2 mandamientos, por la razón justamente de que si nosotros no padeciéramos enfermedades, problemas de salud, aflicciones en la vida, dolores, angustia, llanto, tristeza, no valoraríamos nuestra salud, no conoceríamos lo que es el sufrimiento, solamente viviríamos alegres. Entonces, si nosotros también no padeciéramos escasez, necesidad, hambre, falta de trabajo, tampoco no valoraríamos lo que tenemos. Entonces, si nosotros no experimentamos todas estas cosas, entonces tampoco vamos a ver en aquellas personas que la están experimentando como una necesidad porque no tuvimos esa experiencia. Entonces la experiencia vivida son las que nos da a nosotros el amor o el sentir por aquellos que no tienen, que padecen enfermedades, que están pasando por momentos de tribulaciones y tristeza, de las cuales nosotros queremos de corazón traerles una alegría, darles una palabra de aliento,
todo eso es importante. Entonces Yahweh, si no ponen los testimonios, y el primer testimonio somos nosotros, según, porque a veces hay personas que quedan como faraones, fríos, después de haber experimentado ciertas enfermedades o necesidades porque no han sabido entender el propósito. Para todo Yahweh tiene un propósito, pero si en el camino no ponía Yahweh todas esas cosas, nosotros nunca comprenderíamos lo que es la vida, lo que es el padecer, lo que es el dolor, lo que es la enfermedad, lo que es el sufrimiento y lo que es buscar completamente a Yahweh de corazón. Y aunque muchas veces padecemos todas estas cosas por la desobediencia o padecemos todas estas cosas para ser probados, lo importante es que vamos aprendiendo y experimentando. Es decir, cuando pasamos por situaciones difíciles, vamos ablandando ese corazón de piedra que teníamos y vamos haciéndonos un corazón de carne. Entonces ahí está la humildad, en reconocer que no somos nada y que nuestra ayuda proviene siempre de Yahweh en su Hijo Yahushua. Yahweh no es malo. Yahweh es un Padre muy amoroso. A veces somos nosotros los que nos alejamos y aunque a veces sí no entendemos muchas cosas, porque a veces nos pone en prueba. Uno de los casos más conmovedor y triste es la historia de Job. Yahweh permitió que Job sea atormentado por Satán, siendo él un hombre recto. Entonces nosotros vamos a decir que Yahweh fue un creador malo. Si vemos en una parte de Job, él dice, era necesario que llegar a este punto, que él quedó enganado, quedó solo, triste, perdió todo, para sacar un orgullo que había dentro mío. Sin embargo, nosotros tampoco nos vemos de lo que nosotros hacemos por cosas en este mundo. Sí, yo sé, están las pruebas, es muy difícil entender ciertas cosas porque tampoco nosotros podemos entender por qué él mismo creó la maldad, en el sentido de que tenemos que elegir dos caminos. Pero en el medio está la vida eterna y hay cosas que nosotros no conocemos, pero lo importante es si elegimos a Yahweh, seguir para adelante. Yahweh no nos va a dejar solo por una prueba que exista y que a veces no entendamos, porque lo que Él busca es fidelidad. Si nosotros pensáramos y nos fijáramos en nuestra vida, desde antes existía la idolatría, porque existe la maldad, sí, cosas que no tenemos que eso existe, pero existe. Y nosotros tenemos que elegir entre ese camino, no ser tibios, sino elegir, frío o caliente. Yahweh no hace nada por eso, somos nosotros los que elegimos. Muchas veces nosotros, y mucho más lo que estábamos en el mundo, y ahora comprendemos, no hemos dado cuenta que fuimos capaces de llegar hasta la propia muerte por idolatrar a ciertos artistas, idolatrar una carrera, un trabajo, a la familia, de poner de por medio a un hijo, a una hija, a una madre, a un padre, a un abuelo. Si nosotros hoy, si en tiempo de Israel daban en sacrificio a sus hijos, o en el satanismo, se dan ellos mismos en sacrificio, entregan su propia vida. Ahora, qué difícil se nos hace a nosotros entregar la vida por algo, es decir, soltarlo todo. Yo sé que es muy difícil, no es gravoso su mandamiento, porque decir claramente las escrituras, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, pero se nos hace imposible porque batallamos el espíritu contra la carne, porque el pecado está en el medio. Se nos hace difícil, y es muy difícil, pero no es imposible, pero ya bueno, es imposible. Además, nosotros vamos a obtener un regalo muy hermoso, que es la vida eterna. No sabemos cómo es nosotros, pero 100% seguro que vamos a vivir plenamente y no vamos a sufrir. Entonces, Él busca nuestra fidelidad hacia Él. Él es un Padre celoso, es un Padre orgulloso, y Él quiere que nosotros le demos honra. Entonces, el claro, vivo y ejemplo de Job nos deja una gran lección. Aunque Él fue recto, fue probado a ver hasta dónde llegaba su fidelidad, aún siendo recto, porque pasa que nos toca que nosotros caemos en algunas pruebas sin haber pecado. En ese tiempo que estamos atravesando por esas pruebas, nos preguntamos ¿qué hicimos de malo? No, simplemente son unas pruebas para ver cuán fieles somos. Satán siempre está ahí, tentando, buscando hacernos caer. Y a veces cuando somos rectos, ya vamos a probar nuestra fidelidad para probar si nosotros vamos a seguir a pesar de que
estamos teniendo bendiciones, estamos siendo bien prosperados, nada nos está pasando, entonces ¿será que nos seguirá? Si tiene alguna prueba, bueno, eso es lo que Yahweh hace. Y esto es lo mismo que nosotros hacemos en el mundo. Si nosotros para luchar por una carrera, por un trabajo, por un hijo, somos capaces de hacer todo, porque no somos capaces de hacerlo por Yahweh. Las maldiciones generacionales no existen. No vamos a heredar un pecado, por ejemplo, esto dice que si un padre fue violador, el hijo que nazca de 100% va a ser violador. No es eso, no es así. Puras mentiras, falacias que engañan a la gente para sacar dinero. Dice liberaciones espirituales, vamos a hacer guerra espiritual. Todas esas cosas son falacias, porque no tenemos que hacer ninguna guerra contra el diablo. ¿Cómo tenemos que hacer para ganar a Satán? Resistir. ¿Cómo resistimos? Con la palabra. Es nuestra armadura, una espada de doble filo. Nosotros nos tenemos que armar con las armaduras que es la palabra de Yahweh. Y todo es espiritualmente. Nosotros somos soldados de Yahweh, pero todo es espiritualmente, no es físicamente como se hace en la tierra. Entonces, no tenemos que hacer contra Satán guerra. Y liberaciones, pues fuera que la eficacia de nuestro Salvador no sirvió para nada. Liberaciones de atadura de 400 años atrás que nos sigue generando problemas a nosotros. Ahora, ¿hay maldiciones en el mundo? Sí, hay maldiciones en el mundo. ¿Te pueden hacer maldiciones mientras estás con Yahweh? Sí, te pueden hacer maldiciones. Las maldiciones existen. Podemos tener personas malas que hagan maldiciones y que esas maldiciones produzcan problemas financieros, problemas en la familia. Estando con Yahweh, sí. ¿Yahweh lo puede permitir? Sí, lo puede permitir. ¿Cuáles son las razones? Por pruebas y también por nuestra desobediencia. Nosotros tenemos que mirar nuestra vida, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Muchas veces estamos metidos en cosas que no tenemos que meternos y cuando llegan las maldiciones que otras personas nos hacen, nos tocan y Yahweh nos lo permite por ciertos comportamientos que tenemos o si no, por prueba, a ver cómo nosotros actuamos en la vida. Y a veces Yahweh no lo permite. Tiene bendiciones, hemos prosperado y las maldiciones no nos alcanzan. Hay muchas preguntas que nosotros no podemos hacer. Ahora, ¿por qué generacionalmente, como estaba diciendo anteriormente, existen enfermedades hereditarias? Anteriormente, como dijimos, y como no puedo hablar mucho tampoco sobre este tema porque nos censuran, si estamos hablando de censuras, ya sabemos que esto es parte del enemigo que usa a los hombres para hacer sus atrocidades, que lo vienen haciendo desde hace años. Entonces, las enfermedades hereditarias por enfermedad, como la diabetes, como los problemas psiquiátricos, los problemas psiquiátricos muchas veces van basados por problemas que hemos tenido en la vida. Una separación, se nos murió un familiar y no lo pudimos soportar, pero todo eso tiene que ver con el problema del cerebro. Y con el tema de los problemas psiquiátricos, las medicaciones que nos dan en la psiquiatría, ¿son buenas o son malas? Absolutamente son todos preparados para hacernos daño. Ninguna de esas son buenas. Sabemos que la cadena farmaqueia, lo voy a dejar ahí para que sepan qué realmente significa farmaqueia. Si conocemos realmente lo que significa, para qué está preparado, sabemos todo lo que está ocasionando en la gente. Antes existía la depresión, el estrés y todas esas cosas que existen hoy. No existía. Antes existía la inmunodepresión que debilita nuestro sistema inmune y nos hace débiles para poder con facilidad agarrar cualquier enfermedad. No existía eso. Hoy tenemos la posibilidad de agarrar enfermedades de todo tipo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está muy debilitado, debido a que justamente a todo lo que estaba diciendo anteriormente. El enemigo ha puesto al hombre gran inteligencia para que descubriera cómo se maneja todo el organismo del cuerpo humano, sobre todo el cerebro, que es el cual maneja todo el cuerpo entero. Cuando hay una falla en el cerebro, hay una falla en todo el organismo. Hay una falla en todo, sea mental como físicamente. El enemigo, cuando digo el enemigo, estamos hablando de Satán, el adversario, quien quiere descubrir al ser humano, que hoy tenemos una revolución, ya sabemos lo que están haciendo, la cuarta revolución, ¿cuál es? Ya sabemos, hombre-máquina, bueno, muchas cosas no puedo hablar.
Y lo que están haciendo con estos, no puedo hablar mucho, es la principal arma que se utilizó para que las enfermedades existiesen y para que haya heredad de los hijos al nacer. Entonces, muchas enfermedades son hereditarias justamente por todo eso que mencioné. Y no puedo hablar. Qué tristeza es saber que nos censuran la expresión de libertad por hablar con la verdad. Justamente estoy hablando de estas cosas que están haciendo. Y entonces ahí entendemos que la escritura es clara cuando no existen maldiciones generacionales. Porque Yahweh estableció que Él iba a maldecir hasta la cuarta generación de los padres, y los hijos, siendo inocentes, iban a pagar por los pecados de los padres. Ahora, hay desobediencia por parte de los padres. Vamos a poner un ejemplo. Si yo sé que yo tengo un problema que me cuesta concebir, no puedo tener un hijo porque yo sé que me están informando que yo no puedo tener un hijo porque mi hijo no va a salir bien o mi hija no va a salir bien, y desobedezco y tengo mi hija que me sale, o un hijo que me sale deforme, la desobediencia fue mía. O si yo padezco de VIH que se transmite por la sangre y decido tener un hijo o una hija y me sale con ese problema, la desobediencia es mía, pero lo decidí hacer yo. No es que los hijos vienen por sí solos con ese problema, y no es una maldición, no es una maldición. Desobediencia produjo que mi hijo naciera de tal manera porque yo desobedecí. De todos modos, mi hijo o mi hija puede salir de ese problema o convivir con ese problema, y Yahweh no va a permitir que esto le afecte en su vida. Y a veces sí, a veces produce efectos terribles, pero también está cómo se comporta el hijo. Por eso cada quien perecerá por su propio pecado. Pero bueno, no es tan difícil de entender que maldiciones es una cosa. Es cuando alguien te maldice. Yahweh no maldice. Él no maldice en su palabra en Éxodo 20, estamos hablando de esa parte, no maldice a nadie. Él dice: visitaré la maldad, es decir, lo malo de los padres sobre los hijos que siguieron a su padre hasta la tercera y cuarta generación, quienes los aborrecen, pero quienes lo aman y guardan este mandamiento, Él traerá bendición. Ya dice todo bendición, no hay nada